Los indígenas colombianos no quieren más guerra en sus territorios sagrados. Nos cansamos de la guerra, nos cansamos de poner muertos. Empuñando tan solo bastones de madera, han capturado guerrilleros y los han juzgado bajo sus propias leyes. La guerrilla viene y los mata, los amenaza. También rechazan la presencia del ejército en sus regiones. En otras partes, de Colombia no echan a ningún colombiano y del Cauca no pueden echar a ningún caucano. En caso la guerrilla nos pisotea y ustedes también nos pisotean. Por primera vez en 50 años de guerra, rechazan pacíficamente la presencia de grupos armados en sus territorios ancestrales. Algunos dicen que son alzados en armas. Nosotros somos alzados en bastones de mando. La Guardia Indígena son hombres, son mujeres, son mayores, son niños, son jóvenes, a quienes las autoridades espirituales le encomendaron la misión de cuidar el territorio. Le hacemos el ritual de preparación para la entrega del bastón del guardia indígena, el bastón que va a portar durante su existencia en su función de guardia indígena. Jainer Ulcue es miembro de la comunidad Nasa. Hoy es investido como nuevo guardia indígena. Para mí, la guardia indígena es algo de sangre. A uno le nace ser cuidador. La guardia indígena es un proceso de resistencia civil, un proceso de paz o de iniciativas de paz en Colombia. La primera misión asignada a Jainer Ulcue es proteger la vida de María Mestizo, líder de la comunidad Nasa, amenazada de muerte por los grupos armados. ¿Te han molestado? Pues aquí no. El ejército, la guerrilla. Pues sí, hay veces que hay hostigamiento, pero por eso. Los actores armados como es la guerrilla, el mismo ejército, nos han señalado también la persecución, señalamientos a los líderes. Vamos a hacer lo posible para protegerle la vida, lo más que podamos. Por eso nosotros estamos dispuestos a dar la vida por ellos. El departamento del Cauca es habitado por 190.000 indígenas, la población nativa más numerosa de Colombia. Durante los últimos años, esta región ha sido la más golpeada por la guerrilla de las FARC, con más de 400 ataques. Nos cansamos de la guerra, nos cansamos de poner muertos, nos cansamos del desplazamiento, nos cansamos de las amenazas, nos cansamos de que los actores armados violenten estos territorios. El 17 de julio de 2012 se registran combates entre la guerrilla y las fuerzas militares en el Cerro Berlín, cerca del pueblo indígena de Toribío, un lugar sagrado para la cultura Nasa. Lo que le hemos explicado al Ejército Nacional es que ni nosotros ni ellos pueden estar en este sitio porque esta es casa de los espíritus. Y si hay personas enfermas, los traemos a este sitio para que aquí también se practique la medicina. Por eso es sagrado. Los indígenas rechazan tanto la presencia de la guerrilla como la del ejército colombiano en sus territorios. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, es encargado por los sabios mayores de liderar el desalojo de los militares del Cerro Berlín. Teníamos unos casi 700 guardias para esta parte. Nosotros nos distribuimos en grupos y esos grupos tienen sus coordinadores. Esta es mi comida y aquí es donde vivo. Esta es mi posición. Esto es territorio. El sargento Rodrigo García
comanda a los soldados que los indígenas intentan desalojar. Cada día la masa aumentaba, la cantidad de ellos aumentaba demasiado y en ese momento solo le dije a los soldados que nadie iba a utilizar ningún arma, que cualquier cosa que le pasara a alguien, ese sería primero a mí. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Tampoco que iba a permitir que nos echaran como unos perros de ahí donde estábamos, porque no, somos unos animales y tanto ellos como nosotros tenemos el derecho de permanecer en estas tierras. Acomódenlas, si no, nosotros las vamos sacando. No venimos a quitarles nada. Acomoden, si no las vamos sacando. Yo sentía mucha fuerza. Creo que no tenía ni miedo. No sentí miedo, sentí era como mucha fuerza. Por favor, no nos vamos a ir. No vamos a ir, no señores. Más miedo tenían ellos porque no accedimos en ningún momento a los requerimientos de ellos. O sea, ellos querían que nos fuéramos de ahí, querían que el ejército se fuera del Cauca. Eso es lo que ellos quieren. Nuestro pensado era quitarle las armas, los uniformes y bajarlos a la personería y llevar y entregar todas esas armas abajo. Este territorio es sagrado. Vaya, defiéndalo. Va, defienda en otras partes. Nos pusieron los fusiles en el pecho. Unos soldados que estaban como nerviosos. Ellos pensaron que nos iban a asustar, no, lo que hicieron fue enfurecernos más. Entonces ahí por que se da la confrontación. Ese era mi miedo, porque de pronto la situación se saliera de mi control. Ese era mi miedo y pues, cosa que no permití hasta el último momento. Eso fue lo más berraco, o sea, sentir como usted lo cogen a la fuerza, lo cargan como a un títere y no, nos lo vamos a llevar y lo vamos a echar de aquí. ¿A echar? ¿Por qué? Lo vi que estaba llorando de la impotencia a veces y sentí también como mucho hemos llorado nosotros por nuestros muertos. El sargento García, el mismo cuya imagen llorando le dio la vuelta al mundo, intentó explicarle a la prensa cuáles fueron las emociones que lo llevaron al llanto. De tristeza y de humillación porque eso no se le hace a un colombiano. Venga, hágame un cerco acá para que no pase para allá nadie, no periodista ni nada. El mando militar ordena la salida de la patrulla del Cerro Berlín. Esos soldados prácticamente soportaron de una manera muy paciente y muy prudente esos ataques de la población indígena y eso ocasionó una oleada de solidaridad enorme del conjunto de la población colombiana con la tropa, con esos soldados. Pero las tropas del ejército no eran las únicas en el Cerro Berlín. Un grupo del bloque occidental de las FARC acecha muy cerca del lugar. Según los nativos, la guerrilla ha asesinado a más de 30 indígenas en los últimos días. La guerrilla está hostigando constantemente el pueblo, todos los días una zozobra que no se podía vivir, no se podía trabajar. La gente se cansó de la guerra. Primero porque la guerrilla viene y los mata, los amenaza, los desplaza, violan a las mujeres. Y así nos toque poner muertos, ya la gente había decidido ir y cogerlos y quitarles las armas. Después de desalojar la unidad militar acantonada en el Cerro Berlín, la Guardia Indígena se dirige a expulsar a un grupo de guerrilleros que acecha cerca a este territorio sagrado para el pueblo nasa. La guerrilla de las FARC han asesinado a nuestros líderes, han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Había un grupo de guerrilleros de las FARC en la parte baja lanzando tatucos hacia el Berlín.
los detectamos como guardia indígena, 20 personas, buscan a los guerrilleros, los ubican. Él subió así a un árbol como escondiendo y lo bajaron de allá. Lo bajaron como un miquito de allá de ese árbol. Estas imágenes fueron grabadas por los indígenas en el momento en que la guardia acorrala a los guerrilleros de las FARC. Ellos tampoco no dispararon ni opusieron resistencia, no, ellos, de ver la comunidad, ellos entregaron y estaban muy asustados. Les hizo remedio, ritual tradicional, y la asamblea aprobó darle juete, toda la asamblea, para sacarle el diablo. Esos guerrilleros no fueron entregados a las autoridades nacionales para que fueran juzgados por tribunales nacionales por el delito de rebelión contra el Estado, sino que fueron objeto de unos castigos, más bien suaves castigos. Estos guerrilleros son guerrilleros indígenas, son de territorios indígenas. Luego entonces le asiste y les cobija la Jurisdicción Especial Indígena. Las armas de los guerrilleros son destruidas por la Guardia Indígena. Uno creo que volvió otra vez, pero la mayoría se retiraron, sobre todo los jóvenes se retiraron de la guerrilla. Después de estos hechos, Luis Acosta abandonó el Cauca por amenazas de muerte. Los guardias están decididos a lo que toque. Para si una persona va a afectar con un arma, hay que desarmarlo. Y para eso se prepara también. Es riesgoso, pero toca hacerlo. Para la protección de la vida de la gente. Esta es una de las escuelas de la comunidad Nasa, donde Jainer Olcue sigue su formación como guardia indígena. Toca caminar en cuclillas, trazos bien largos, entonces ahí ya se forma exigente. Van bien. En el año 2004, la Guardia Indígena es reconocida con el Premio Nacional de Paz. Algunos dicen que son alzados en armas. Nosotros somos alzados en bastones de mando. Las Naciones Unidas reconocen la cultura indígena Nasa. Aida Quilcue y Feliciano Valencia fueron galardonados por la UNESCO con el Premio Maestros de la Sabiduría 2009. Las autoridades indígenas pueden crear los mecanismos de gobernanza que ellos necesitan para mantener orden y para facilitar de educación, salud y cultura de sus propios pueblos. Yo creo que eso es un reconocimiento, un blindaje legal, institucional, internacional, y digo el blindaje porque nos ayuda a proteger sobre los riesgos que también tiene la Guardia. El 15 de febrero de 2013, los caficultores colombianos decretan un paro nacional contra el gobierno para protestar contra los bajos precios del café. A pesar del llamado del gobierno a los cafeteros para que no se llegue a las vías de hecho durante la protesta, varias carreteras permanecen bloqueadas por los manifestantes. Estalló el paro cafetero. Nosotros también somos cafeteros, 14.500 hectáreas de café. Todos los indígenas del norte del Cauca tenemos café como un elemento de economía para nosotros. La Guardia Indígena se suma al paro cafetero y moviliza 6.000 indígenas para bloquear la carretera panamericana, una de las más importantes de Colombia y por la que transitan a diario más de 8.000 vehículos hacia el Ecuador.
Durante los primeros 4 días de paro cafetero en todo el país, las protestas dejan cerca de 9.000 millones de pesos en pérdidas, unos 4.5 millones de dólares. La Guardia Indígena mantiene el bloqueo de la vía panamericana que une a Colombia con el sur del continente. Nosotros somos 99.000 indígenas solamente en el norte del Cauca, pero ya lo asumió el Consejo Regional Indígena del Cauca. Otras zonas en otros puntos se están moviendo, así que esto se va a volver multitudinario. Estamos listos para resistir el tiempo que sea, con alimentación, con logística, con medicamentos. Yo lo llamé. Falta de no vas a apretarla. La máscara es importante porque el gas es muy fuerte, lo desespera a uno y lo pueden capturar o lo pueden coger o se puede enfermar. A todos nosotros sabemos el día que salimos de la casa, mas no sabemos cuándo regresamos a la casa. Siempre nos han enseñado. Una gran responsabilidad institucional que tenemos, como es mantener la tranquilidad y el orden en desarrollo del paro cafetero. Hay que tomar medidas para que la tanqueta no se nos vaya a subir. Mientras la tanqueta no se nos suba, acá podemos defendernos. Jainer Urcue, el joven guardia, es encargado de bloquear un tramo de la vía. La misión de nosotros es controlar, defender. Pendientes, que no sabemos por dónde se nos van a entrar, sea por acá, sea por allá, porque anda el helicóptero. Hizo uso de un helicóptero, lo que buscó fue determinar la problemática que había sobre la vía panamericana. Esto nos permitió saber qué elementos íbamos a utilizar, como bulldozers, retroexcavadoras, grúas. La cauchera se utiliza para que estén siempre con el casco y les haga mucho calor y se cansen. El gas le inflama las glándulas a uno de aquí, entonces cuando le inflama esta glándula le tapa la respiración y le hincha los pulmones, entonces por eso es que hay asfixia. Dentro de nuestros protocolos de actuación, primero estaba autorizado a utilizarlos. Segundo, era un número que superaba en gran cantidad a nuestros hombres. La policía utiliza silbatos ensordecedores y obliga a los indígenas a refugiarse. Yo creo que el uso de la fuerza que hacemos nosotros está realmente equiparado con la agresión que se viene presentando.
Los resultados de estos, desafortunadamente, de todas formas heridos, pero contenta la gente porque hemos venido a hacer resistencia aquí en la vía. Recibí un golpe en la mano, una piedra me raspó cuando estábamos peleando por acá abajo, que no nos dejamos quitar este pedazo de hacia atrás. Entonces, pero no, hoy, como le digo, hoy estuvo más hoy, entonces miedo no hubo. Poco a poco regresa la normalidad a las regiones productoras de café en Colombia tras el acuerdo firmado entre delegados del gobierno encabezados por el vicepresidente Angelino Garzón y los voceros de los cultivadores de café que desde hace 11 días adelantaban una protesta. A la gente le dio mucha alegría que los indios en el Cauca saliéramos de manera masiva a solidarizarnos y a apoyar de frente este paro cafetero. Se la entregamos y hay otros procedimientos. La resistencia de los pueblos indígenas sin armas es un mensaje para construir la paz en el mundo en el marco de la resistencia civil. Defender el territorio es un hecho de paz, defender la vida es un hecho de paz. La situación del desarrollo no se logra con las armas, ni se logra destruyendo la madre tierra. Creo que los colombianos ya hemos pasado mucho tiempo, muchas décadas de guerra. Creo que deben llegar muchas décadas de paz. Claro que la paz es posible. Por supuesto, si no fuera posible, no valdría la pena vivir la vida. Por mi raza, por mi gente, por mi tierra.